que avui obrim des del Museu de la Ciutat de Castelló amb la presentació del cicle La Guerra de les Imatges. Des d'avui fins al divendres, els museus i els espais culturals de la ciutat i també el MUC, el Museu de la Ciutat de Castelló, realitzarem activitats per a mostrar el poder dels museus, que és el lema d'aquest any, de la celebració. Aquest projecte que ara presentem, La Guerra de les Imatges, era un dels projectes que es van quedar paralitzats i en stand-by a causa de la crisi sanitària. Quan a finals del 2019 Julián Barón ens va presentar la idea del projecte, que en principi integrava les creacions de Jesús Monterde, Cristian Robles i d'ell mateixa, de Julián, van tenir molt clar dues coses. Per una banda, que volien formar part del projecte i, com a museu d'història que som, difondre aquestes noves mirades sobre la guerra civil. I, per altra banda, vam tindre també molt clar que l'espai ideal per a mostrar-lo era el refugi antiaeri de la plaça Tetuán, d'aquí de Castelló. Posteriorment, el projecte es va enriquir encara més amb els escrits i paraules de Lidón Forés, Raúl González i Marta Marín, i també amb la producció audiovisual de Manuel Vargas i el disseny de Sílvia Castillo. Per a mi, personalment, La Guerra de les Imatges és un projecte amb bellesa, contingut, sentiment i història. Molt recomanable. I sense més, li passo la paraula a Julián Barón, fotògraf de Castelló i docent, que ha sigut l'ideari del projecte, que ha voltat per mig món, crec jo, amb els seus projectes en els que mitjançant la imatge sempre planteja noves perspectives, sempre crític, sempre qüestiona el discurs oficial i en aquest cas també. I bé, res més, espero que els agradi molt i que disfruten de La Guerra de les Imatges i els convidem a participar-hi. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, Ana. Bueno, pues con estas palabras casi está todo dicho. Muchísimas gracias, Ana. Y bueno, pues empezar, por supuesto, agradeciendo pues básicamente, como nos lo ha contado Ana, así surgió y se fue fraguando un poco esta propuesta. Hoy estamos aquí para hacer la presentación. Nos acompaña Jesús Monterde, Lidón Forés, Cristian Robles y Marta Martín. Faltaría Raúl y Silvia, también está aquí Manuel Vargas. Y bueno, un poco hemos intentado como aprovechar esta oportunidad, ¿no? Pues para hacer la presentación del ciclo que tendrá lugar en el refugio antiaéreo de la Plaza Tetuán, aquí en Castellón, y que desde mañana por la tarde, en sesiones a partir de las 4 y de las 5:30, pues podrá como visitar, además pues con comentarios y con una conversación abierta que se tendrá con los distintos autores, ¿no? Tanto de las fotos como de los textos. Pues bueno, pues sí, ¿no? Como muchísimas gracias, ha sido un enorme placer trabajar en este proyecto que sin querer llevamos ya como 3 años, ¿no? Por culpa de la pandemia y bueno, pues la verdad es que para quien hacemos fotos y quien trabajamos un poco como plantea este proyecto, ¿no? Con la fotografía como herramienta, ¿no? Para plantear no solamente una mirada, sino incluso posibles cuestionamientos que se puedan incorporar en el diálogo y que de un modo pues diferente a lo mejor a otras maneras de usarse llegan a tener efectos en nosotros y a partir de ahí pues obviamente como hace este ciclo de algún modo revisitar una imagen del pasado pero desde nuestros días. Cuando entré en el refugio antiaéreo a ver como parte, ¿no? de sede del MUC, me quedé como impresionado en aquel 2019 y me pareció, pues como comentaba, un espacio estupendo para quien trabajamos con las imágenes, pues eso, encontrar una alternancia a esa expresión, ¿no? y un espacio alternativo, ¿no? A ese mensaje que cómo se puede transmitir.
Tienen allí, para quien no haya ido, que supongo que sí, que la conocéis, pero para quien no haya ido os invito a que lo visitéis, tienen una proyección, un audiovisual que, bueno, pues que daba un poco pie, ¿no?, a poder pensar cómo las imágenes también se estaban integrando desde esa propuesta museística ahí en el museo. Y de algún modo, como surgió esto, fue así, ¿no?, pensando en otros trabajos que existían, que se habían hecho aquí en la provincia de Castellón, que abordan la cuestión de, pues bueno, de cómo tanto las historias nos han afectado, pero sobre todo esa fotografía sobre la guerra, tanto en muchas ocasiones trabajando desde la fotografía de época, pero también trabajada, ¿no?, desde la fotografía hecha hoy, pues podía abrirnos, ¿no?, esa ventana a poder tener un lugar y un tema desde bastante olvidado y silenciado encima de la mesa, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí surge la propuesta, se lanza y con estos 3 trabajos que vamos hoy a ir hablando se arma, ¿no? En el refugio antiaéreo, como os estaba comentando, está la parte del audiovisual y ahí será donde bueno, pues se desarrollará, bueno, se proyectará la pieza audiovisual creada por el collage sonoro por Vargas y el montaje. Y como os decía, será a partir de mañana por la tarde, en 2 sesiones que empezarán a las 4 y a las 5:30. Y el domingo será por la mañana, ¿vale? Sesiones a las 10 y a las 12:30. La entrada es libre hasta completar aforo y nada, os invitamos a acudir allí muy amablemente, tanto las ordenanzas como todo el equipo que estemos allí os atenderemos y trataremos como de acomodar y del mejor modo hacer una introducción, ¿no?, a la experiencia que de algún modo vamos a plantear. Para este ciclo, 3 trabajos que revoloteaban mi imaginario también cuando empecé a pensar eran, pues por un lado, una serie que se llama Calle Mayor, de Cristian Robert Ramos, que es un fotógrafo natural de Gijón, de Asturias, de Avilés, perdón, y que bueno, pues vive en Albocácer desde hace muchos años, casi 20 años, y que, bueno, pues durante, creo que más de una década, trabajó como fotógrafo rural, como fotógrafo social en el medio rural de Albocácer y la Puerta del Maestrazgo. Y bueno, pues una de las calles donde pasaba todo el trasiego, ¿no?, de vida en esas fiestas y en todas esas celebraciones que tenía que cubrir y fotografiar, una gran labor también, por decir, ¿no?, la de quien trabaja en la fotografía de estudio y de los pueblos, pues se fue encontrando con todo este universo que llenaba de vida, pues bueno, pues una imagen que sí que está en nuestra memoria seguramente, que es esta, ¿no?, de los bombardeos que, pues bueno, que cayeron en este caso en la calle Albocácer y otras localidades, y que bueno, que fue la inspiración, ¿no?, de este trabajo. Así que bueno, os presento a Cristian y que nos cuente un poco más, junto con Lidón, que también hará la introducción, ha sido quien ha acompañado con unas palabras, con un texto sobre este trabajo, ¿no? Y en ese encuentro y en esa compañía, ahí os dejo para que nos entréis un poquito más en esa calle. Hola, ¿se me escucha? Sí. Muchas gracias, Julián, bueno, a todas las personas aquí presentes por todo lo que habéis hecho, en el tiempo que lleva esto, además. En mi caso, en lo que es el ciclo de la guerra de las imágenes, me quise centrar no en lo que es la guerra o el conflicto, sino lo que es la vida cotidiana. Es decir, el hecho que ocurrió ahí fue una desgracia, como si hubiera ocurrido en cualquier otra calle, pero al haber ocurrido en la calle Mayor, que es el eje vertebral del pueblo y de la mayoría de los pueblos, por donde discurre por la mayoría de los actos, tanto culturales, sociales o de lo que fuera de la vida misma, como hasta incluidos los entierros, pasan por esa misma calle y lo que generó en Albocácer en ese sentido es un imaginario, pues, de una catástrofe que duró en el tiempo y que pervivió en el tiempo, que no hubiera sido de la misma forma que se hubiera caído en la calle San Pere, por decirlo así. Porque las fotos de familia de las personas también antiguas, las que tienen de sus bodas o bautizos o lo que fuera, todas discurren por esa calle también. Entonces eso es lo que a mí me dio un poco la conexión entre lo que fue el pasado y lo que es el presente, que hoy en día incluso se sigue rememorando el día de lo que fueron los bombardeos que ocurrieron allí. Entonces eso se recuerda como un hecho que pasó,
pero sobre todo como un hecho que pasó ahí, en ese sitio, en esa calle concreta, y que encima no era un acto de guerra, por decirlo así, sino fueron unos bombardeos de unos alemanes, que no era una guerra civil, es decir, es en otro contexto en el cual a la gente la pilló pues, con estupor, ¿no? Y a día de hoy, pues todavía hay gente que sigue recordando cómo algunos habitantes tuvieron que emigrar porque no pudieron reconstruir sus casas, o aparte de las personas que perdieron la vida, y cómo sobre todo se reconstruyó. Había mucho interés, un interés bastante fuerte en hacer una reconstrucción de todo lo que se destruyó en la calle Mayor y en la Plaza Mayor, para recuperar más que nada esa vida que tiene el eje vertebral de este pueblo y de la mayoría de todos los pueblos. Ya he acabado. Muchas gracias. Sí, Dona acompaña como ese encuentro entre estos textos, estas reflexiones, estas palabras y estas imágenes se recogen en esta publicación que creo que tenéis en cada uno de vuestros asientos. Y Lidón Forés nos dejó unas palabras sobre el trabajo de Cristian. Así que, Lidón, si nos quieres adentrar un poco más en eso que te sugirió, ¿no? Y te evocó. Bueno, lo tenéis aquí, el título es Elogio a lo que continúa, porque cuando seguí el proyecto de Cristian me llamó muchísimo la atención que todos los trabajos que yo personalmente conozco en torno al concepto de la calle mayor de una localidad giran en torno a las desgracias. Por ejemplo, lo primero que me vino a la cabeza fue el cine neorrealista de los años de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, en el que todas las historias cinematográficas, por ejemplo, pues se desarrollaban en torno a esas ruinas y todas las historias eran muy trágicas. Luego pues también me vino a la cabeza la película Calle Mayor de los 50 española, que os recomiendo ver si no la habéis visto, donde desde el punto de vista más de la guerra civil también se hace referencia a estas desgracias que pasaron. Y cuando vi el trabajo de Cristian me llamó muchísimo la atención que él empezó a desarrollar un trabajo de actividades totalmente festivas, pues creo aparecen fiestas de la localidad y bueno, pues todos los eventos más importantes, bautizos, comuniones, etc. Y él, de una forma espontánea, hizo que esas imágenes empezasen a dialogar con el pasado, con esa bomba que mató a 38 personas, si no me equivoco, y me pareció un elogio a lo que continúa, a esa vitalidad que mantiene la localidad de Albocácer en concreto y toda la zona del Maestrazgo, que también fue afectada entonces, y bueno, cómo han hecho cambiar el concepto de lo que se entiende en el mundo del arte, bueno, de lo que la tradición nos ha enseñado, perdón, que acabo de decir una locura, en torno al concepto este de la calle Mayor. Y bueno, os dejo seguir, no sé quién continúa. Sí, bueno, pues con el trabajo que veremos continuando a la calle Mayor, que es la serie Maquis de Jesús Monterde, y que, bueno, pues es un placer poder contar con este trabajo, como junto con el de Cristian. Son trabajos que que es la primera vez que van a tener una visibilidad pública, y eso también pues es un gustazo, ¿no? Como tenerlos y bueno, pues con esa vibración, ¿no? También que han sido capaces de hacer respirar, ¿no? Esas imágenes, ¿no? De un modo tan cercano. En este caso, puertas adentro del Maestrazgo, un poco más adentro, en Benassal, que es donde vive Jesús. Como sabéis también, pues zona que en guerra, pero también en la posguerra, fue un territorio donde el maqui bueno, pues se refugiaba, ¿no? Y también era un espacio de tránsito entre Cataluña, Aragón y País Valenciano. Jesús, junto con Raúl González de Vis, que bueno, pues no ha podido y se ha ausentado, y ya nos ha pedido disculpas, ¿no? Que los traslademos, ha sido quien ha escrito el texto. Él es historiador y es un especialista en todo este tema. Y Jesús, pues con las imágenes, creo que ha conseguido casi entrar por decirlo de algún modo, para que entendáis un poco la sensación, ¿no? Y el trabajo, ¿no? Que hay detrás, es como en esa respiración, ¿no? Igual que Cristian entraba en esa respiración con la fiesta y con esa propia calle y con esa masa,
popular. De algún modo Jesús ha conseguido como entrar en esa respiración del maqui y estando en la propia montaña, ¿no? Hoy, ¿no? Pero como haciendo esos recorridos y siguiendo un poco las guías, ¿no? Que Raúl te dejaba, ¿no? Históricas. Por eso también en su trabajo vamos a encontrar muchas de las masías son, más allá de fotos que puedan ser interesantes, no son testimonios, documentos históricos, porque en esas masías sucedieron cosas. Y bueno, pues toda esa relación y esa respiración que establece Jesús en su proceso creativo y que ha conseguido en esta serie de maquis, creo que junto al texto de Raúl hacen un latido bien interesante de esa historia desconocida, ¿no? Así que bueno, no está Raúl, pero seguro que Jesús se convierte en Raúl y Jesús y haré lo que pueda. Y nos traslada un poco esa experiencia, ¿no? de ese trabajo y cuando quieras. Yo puedo la experiencia que he tenido en ese viaje con todos los documentos, libros que he leído de Raúl. Yo no soy un experto en la guerra civil, ni en maquis, ni nada, pero a base de lectura. Ya conozco a Raúl de hace 10 años, de compañeros de senderismo, él me hablaba de los maquis varias veces, una y otra vez. Hice fotos para sus libros y no sé por qué. Hace 3 años, como todos mis proyectos, empecé a meterme dentro de la historia. He ido a todos los sitios, el recorrido que me marcó. Raúl me dijo que fuera a 7 u 8 puntos que eran los más concretos, que eran más interesantes. Y a medida que iba leyendo y yendo a los sitios, me metía tan dentro de la experiencia que incluso a veces sentía ansiedad. Recuerdo sobre todo en el cementerio de Morella, buscando la tumba de un maqui. Su historia es durísima, pues se podría hacer una película perfectamente. Creo que era Oronao. Cuando estaba delante de la cruz, empecé a recordar toda la historia y salí del cementerio nervioso, con ansiedad. A veces pienso que es peligroso meterse tan dentro, pero ha sido como un viaje al pasado. La zona del Maestrazgo ha sido siempre guerrillera, cuando Napoleón, con los carlistas, posteriormente con los maquis, y todo eso ha marcado un poco la idiosincrasia de la zona. Y es también como una búsqueda, sin darme cuenta, de parte de mí. Y otra cosa que me han saltado muchas preguntas. Como en situaciones tan duras, hay gente que saca lo mejor y hay gente que saca lo peor. Como hay gente que, por miedo, traiciona a su mejor amigo y hay gente que ayuda a un desconocido. Y no me ha respondido ninguna pregunta. Ahora está pasando en Ucrania lo mismo y no entiendo por qué empiezan las guerras. No lo entiendo. Ha sido un recorrido intentando descubrir parte de mí, pero también parte de nosotros, del ser humano, que a veces somos tan idiotas, pienso yo. Bueno, ya veré yo la proyección y entenderéis más o menos de lo que estoy hablando. Me he metido dentro, como si fuera un maqui o como si fuera un masovero de aquella época. Y todo gracias a Raúl, que es el historiador, es el que me ha pasado toda la información, el que me ha recomendado los libros. Y sobre todo ha sido muy importante ir de noche. Los maquis iban de noche. Yo me metía solo en medio del bosque, de noche. Quería sentir miedo. Y ese miedo a lo mejor me ayuda a plasmar en la imagen más lo que busco. Y ha sido una pasada el viaje. Y muchas gracias por venir. Vale. Y disculpen a Raúl. Él aportaría la parte histórica y que yo conozco algo, pero prefiero no comentar.
Bueno, hay muchos libros, ¿no?, que se pueden leer, sí, y varios artículos publicados. Sí, el libro que me metió dentro de todo, ya lo leí, lo publicó, no me acuerdo, 2014 o por ahí, que son tragedias silenciadas. Són tragèdies silenciades. I ahir conté històries del pou de la Pica a Culla, on van acollir a un maqui ferit que prèviament havia fet un assalt de Guàrdia Civil al Mas de Fumero, a Atjaneta, i quan se van enterar la Guàrdia Civil se'n va anar de la llengua el carnisser de Culla, va anar a la Guàrdia Civil i va matar a tota la família. Va matar 2 fills i la mare. I posteriorment el pare no estava, el van matar a un altre lloc. I històries com aquestes n'hi ha moltíssimes. I són totes molt dures. I també és una manera de donar a conèixer aquestes històries que no s'obliden, que ens recorden que ara ens pensem així que d'Ucrània així no pot passar. Jo penso que recordar aquestes coses ajudaria que no torni a passar. I contar-ho des d'un punt de vista neutral, sense decantar-se per ningú, perquè jo penso que igual un bando com un altre en una guerra fan barbàries. Hi ha uns que potser tenen més... Són els que les comencen, però al fin i al cabo, quan es comença una guerra, la gent perd l'autocontrol i fa autèntiques barbaritats. I molts per temor, molts perquè s'han deixat manipular excessivament pel discurs polític del moment. I no ho sé, jo descobrí aquesta part, havia sentit parlar sempre dels maquis de xiquet a Benassal i ho desconeixia totalment. I a base de llegir llibres i ja sap. El cas de Gudar, per exemple. En Gudar la Guàrdia Civil va agarrar, ho conto més o menys, no ho sé exacte, a Gudar va agarrar a una dona, perquè no sé quin comentari va fer, va morir, no sé si mentre la interrogaven o el que sigui. Un temps després van entrar els maquis, van matar l'alcalde i la família, 8 persones en total, i un poc després, no sé si d'any en any o dies, no ho recordo, la Guàrdia Civil va detindre a 22 persones, una va fugir, però d'altres els van matar a tots, la llei de fugues o no sé exactament. Gudar, allà al costat, Terol, l'any 48. Fa 80 anys, més o menys. I conèixer, jo penso que tots aquests episodis han marcat molt el que és el caràcter, la gent, això s'ha amagat tota la vida, la gent tenia temor de parlar d'aixes coses, per temor a la repressió. Això més o menys seria la part que podria contar, Raúl, no ho sé. Bueno, ya... Muchas gracias. Bueno, todo esto y también donde se nos quedó antes Cristian, que yo sé que tienen muchas más ganas, bueno, tienen muchas más cosas que contar y ganas de decirlas. A partir de mañana, pasado, al otro, hasta el domingo, pues en estas sesiones en el refugio creo que se podrá pues tener ese vis a vis, ¿no? Ese cuerpo a cuerpo, algo más cercano y todas estas conversaciones crecer y convertirse pues, en esa conversación que pretendemos, ¿no? Y bueno, la tercera serie es El laberinto mágico, que es una serie que he trabajado desde el 2015 hasta el 2019, que bueno, se publicó en forma de libro con la Fundación Max Aub de Segorbe. Pues bueno, os contaré ahora posteriormente. Y bueno, pues junto con un poco este encuentro, ¿no? Y este compartir, ¿no? Como imágenes y palabras, Marta Martín, con la que también pues, bueno, he tenido el gusto de trabajar en varias partes de este proceso, de este proyecto,
pero también en otros proyectos que tienen pues vinculación, como uno actualmente que se llama Memoria Fotográfica de la Guerra Civil Española, que es un proyecto que os invito a que chequeéis desde la Universidad Jaume I. Está generando un archivo de libros, catálogos, publicaciones donde a partir del año 2000, ¿no?, publicadas sobre la guerra civil, y que de algún modo también vienen a traer pues, bueno, lo que un poco nos ha estado dejando Cristian, ¿no?, con esa serie Calle Mayor, ¿no?, como con ese mensaje, ¿no?, que también lanza Lidón, ¿no?, de elogio a lo que continúa, o lo que planteaba Jesús, ¿no?, con esa mirada, ¿no?, al pasado, casi como en un túnel del tiempo. Creo que de algún modo este trabajo también plantea como ese territorio casi de pensar, como poder hacer un viaje en el tiempo, en este caso a través de un túnel, para traer muchas veces resonancias desde lo personal. Yo comentar simplemente, antes de pasarle la palabra a Marta, que bueno, pues que el trabajo del laberinto mágico es un trabajo que está basado en diferentes fotografías de diferentes batallas, de recreaciones que se hacen sobre diferentes batallas de la Guerra Civil en lugares de España, como Fallón, Viver, Morata de Tajuña, Cándamo, Lopera, que como leitmotiv tienen el objetivo de acercar la guerra a que no la ha vivido de cerca, ¿no? Actualmente se desarrollan bastantes de estas recreaciones, y me pareció un lugar muy interesante para justo revisitar muchas cuestiones que no se me habían nunca contado en casa, ¿no? Yo me acerco a este tema porque, por una cuestión familiar, por una cuestión de mis abuelos en concreto. Ambos abuelos, pues uno de ellos no lo pude conocer, falleció antes de que naciera, y me dejó una cosa que he podido resolver a medias y que no se me ha contado nunca en casa. Y bueno, pues es que no me debería llamar Julián Barón, sino Julián Sebastián. Y esa cosa como muy simple surge justamente pues que por culpa de la guerra, ¿no? Mi abuelo en la guerra tenía 6 años y era el mayor de 3 hermanos, y junto con una hermana y un hermano los mandaron en un autobús, los sacaron vivían en Villarroya de la Sierra, casi cerca de Zaragoza, entre Zaragoza y Calatayud, y en pleno campo de batalla pues los bajaron en un autobús, cayeron en Segorbe, y al único que le cambiaron el apellido fue a mi abuelo. Y yo, como todos mis primos y toda mi familia se llama diferente, era como una cosa que me chocaba mucho, pero siempre mi abuela guardaba silencio, mis padres no me decían nunca nada, y yo, mucho más que preguntaba, nunca tenía ahí la info, ¿no? ¿Por qué? Después mi abuelo, por parte materna, me dejó, antes de fallecer, en el 2012, un cuaderno que me marcó muchísimo, y fue el cuaderno escolar que él hizo cuando era un niño, 8 años, entre el 37 y el 38, en un pueblo de Matet, que es un pueblo de la Sierra Espadán, aquí de la comarca del Alto Palancia, en la provincia de Castellón, y ¡guau! Fue como, claro, en pleno campo de batalla, me dejó eso y con todas esas historias, y de nuevo a mi abuelo le volví a preguntar y no me contaban nada. Eran muy pequeños, yo lo entiendo, pero lo que me marcó fue realmente el encontrar estas batallas, el poder tener un lugar donde podía ir a ver qué estaba pasando y por qué se movilizó, ¿no?, en este caso, a mi abuelo y a sus hermanos a abandonar el pueblo, y a sus padres, y ya vivir así. Y como a mi otro abuelo me deja, joder, qué dictados estaban haciendo, cómo se estaban educando, ¿no?, en aquel momento en plena guerra, ¿no? Y entonces la cuestión fue que, con un texto que en esos momentos apareció de Antonio Ansón, que se llama Memoria y desmemoria de la Guerra Civil Española a través de la fotografía contemporánea, para mí fue muy clarividente y se conectó de un modo como creo que perfecto todo eso que yo había vivido, porque por un lado lo que planteaba Antonio Ansón básicamente era que habían 3 generaciones que habían vivido la guerra, y por eso la fotografía, como ahora voy a contar, pues había contado o no había contado. Por ejemplo, la generación justo después de la guerra, de todos los fotógrafos que cuando pasa la guerra pues a lo mejor tienen 20 años, 30 años y están trabajando, pues por ejemplo el grupo AFAL de los años 50, Gabriel Collado, Pérez Siquier, etcétera, los llama la generación del olvido, es decir, perdón, del silencio, ¿no? Son fotógrafos que silencian, porque seguramente en casa a lo mejor era silenciarlo, un poco también lo que estaba contando Jesús. De repente la siguiente generación, que serían los hijos de estos fotógrafos,
que podrían ser pues, pensar en Foncuberta, pensar en Jorge Rueda, pensar en Ucalele, pensar en Alberto García Lix, pensar en estos fotógrafas de ya los años 70, 80, los llama la generación del olvido, porque olvidan en sus temas, nunca trabajan temas de la guerra civil. Y luego, a partir de los años finales de los 90, y sobre todo a partir del 2000, pero sobre todo en esa década, ¿no?, de finales de los 90, aparece como una nueva generación que serían como los nietos, por decirlo así, que vienen a plantear ya, a revisitar la memoria, ¿no? Y llamamos pues, la generación de la memoria. Entonces, como hay esos tres movimientos que de algún modo yo los veía en mi casa, es decir, mis abuelos que silenciaban y nunca me contaban, a pesar de que habían cosas que yo preguntaba ya más mayor, mis padres que nunca me contaron nada porque de algún modo creo que olvidaron, y de algún modo como me veía yo en ese ejercicio casi como de, ¿no?, de hacer un ejercicio de memoria, ¿no? Entonces también en ese viaje, pues bueno, por diferentes cuestiones que yo creo que también Marta ahora podría como seguir conectando, ya todo se desata, ¿no? Todo este trabajo que está realizado a través de superposiciones para plantear un poco en ese túnel, desde ese laberinto, ¿no?, visual, y un poco desde esa nube, desde esa nebulosa que nos ha dejado también aquel conflicto, ¿no?, casi hace 100 años, y todavía casi como una especie de nebulosa sigue llegando y sigue planteándonos un montón de preguntas, justamente también por estas conexiones, ¿no?, que hablábamos. Y bueno, pues Marta Martín Núñez escribió el texto que podéis leer aquí en relación al laberinto, y bueno, ella es profesora de la Universidad Jaume I de Historia de la Fotografía y Técnicas y Teoría y Técnica de la Fotografía. Y bueno, pues además de dirigir, ¿no?, este proyecto de memoria fotográfica de la Guerra Civil, que es un proyecto muy interesante, y creo que bueno, pues es un placer, ¿no?, como que nos conectes todas estas visiones y nada, cuéntanos. Muy bien, gracias Julián, y gracias a todos y todas por venir. Y por venir a poner un poco y a cuestionar y a pensar qué significa eso de poner en fotografías, ¿no?, o trabajar con fotografías la memoria, porque una de las dificultades, ¿no?, que tiene trabajar la memoria a partir de la fotografía es que son cosas que ya no existen, y precisamente la fotografía se basa en la apariencia, ¿no?, o en la imagen aparente. Entonces eso nos traslada a una primera problemática, ¿no?, que es cómo poner en imágenes lo que ya ha pasado, ¿no?, lo que ya no está. Y evidentemente lo que se suele hacer, ¿no?, es recurrir a esas huellas, pero como hemos visto, esas huellas pueden tomar muchas formas distintas, ¿no?, como hemos visto en los tres proyectos, esas huellas pueden ser cosas muy distintas, ¿no? Y eso nos conduce, ¿no?, a qué es una huella. En este caso, estas recreaciones, ¿no?, a las que asiste Julián en los distintos pueblos, ¿no?, que recrean estas batallas, son de alguna forma huellas que nos remiten, ¿no?, a ese pasado. Pero ¿cómo lo hacen? Porque no lo hacen desde una perspectiva de tragedia, ¿no?, histórica. Son acontecimientos festivos, son acontecimientos de masas, son acontecimientos que se disfrutan en familia, ¿no?, y son acontecimientos donde pues, Julián se integra, ¿no?, en ellos como si fuese casi un fotoperiodista de los años 30, como si fuese un Robert Capa, ¿no?, para ir tomando, ¿no?, esas imágenes que al final son imágenes del presente, pero que nos remiten a un pasado, ¿no? Entonces, esa es la segunda cuestión, ¿no? Si la primera era cómo podemos representar una memoria, la segunda cuestión que los tres trabajos además ponen de manifiesto es cómo hacer ese pasado relevante para nuestro presente. Es decir, no quedarnos solamente en una reconstrucción, ¿no?, o en una evocación de un pasado trágico, sino cómo hacerlo relevante en nuestro presente. Y yo creo que los tres trabajos precisamente inciden mucho en eso, ¿no?, en cómo se está recuperando la memoria de una forma que no es necesariamente narrativa, que no nos introduce en un romanticismo, ¿no?, como muchas veces se ha venido a recordar, sino que nos confronta con unas imágenes del pasado, pero que al mismo tiempo nos están remitiendo a nuestro presente, ¿no?, las están haciendo relevantes para el presente. Y a mí eso fue lo primero que me chocó, ¿no?, cuando Julián estaba empezando a trabajar, ¿no?, con este trabajo, y me manda unas primeras imágenes por WhatsApp, ¿no? Esto lo hace mucho Julián cuando está con algo, te inunda el WhatsApp igual con 20 imágenes que te envía de golpe, ¿no? Y lo primero que yo pensé es,
¿qué está haciendo Julián coloreando imágenes de la guerra civil? Fue lo primero, porque pensaba que eran imágenes originales que de alguna forma las estaba recontextualizando, ¿no? Luego me explicó en qué consistía, ¿no? el proyecto, que era precisamente ir a estas recreaciones, a esta forma de huellas, ¿no? Y integrarse allí como un fotoperiodista más, ¿no? Ahí de hecho tenemos una imagen que se puede ver a una chica que nos podría recordar, ¿no? a una Gerda Taro. Y al mismo tiempo, a partir de estas superposiciones que hace, ¿no? con estos montajes, ¿no? en profundidad, nos está mezclando símbolos del pasado o imágenes que creemos reconocer de un imaginario muy concreto creado, ¿no? durante ese periodo de la Guerra Civil, de los años 30, y todo ese fotoperiodismo moderno que se empieza a desarrollar en aquellos años, nos lo mezcla con iconos contemporáneos, ¿no? con móviles, con extintores, con micrófonos de medios de comunicación, con elementos, ¿no? y símbolos que nosotros reconocemos de nuestro presente, ¿no? Y entonces ahí es cuando se establece este túnel, ¿no? del tiempo del que hablaba Julián, ¿no? de cómo de repente un pasado se convierte en algo relevante para nuestro presente, ¿no? Pero al mismo tiempo no se queda ahí tampoco, ¿no? en esa conexión de tiempos la cosa, porque una tercera capa, ¿no? o una tercera conexión que hace este trabajo, que creo que es la fundamental, es precisamente reflexionar sobre la propia imagen, sobre cómo se han creado estos imaginarios de guerra y cómo estos imaginarios han perdurado durante mucho tiempo y cómo esos imaginarios seguimos reconociéndolos, ¿no? de una forma determinada y de algún modo los recontextualizamos en nuestras imágenes del presente. Por tanto, aquí nos está hablando este trabajo también de cómo ese peso de los imaginarios pasados siguen teniendo efecto, ¿no? Ahora, y cómo es una reflexión metadiscursiva, ¿no? del propio poder de la imagen desde la propia imagen, ¿no? y desde el pensar, ¿no? que durante la Guerra Civil solo unos pocos fotoperiodistas pudieron retratar, ¿no? lo que fue el conflicto y generaron un fotoperiodismo de autor que se empieza a desarrollar precisamente aquí, ¿no? y que luego será como el laboratorio de pruebas de lo que se hizo en las guerras posteriores, ¿no? en la Segunda Guerra Mundial especialmente, ¿no? y después en Vietnam también, toda esa concepción del fotoperiodismo que desarrollan pues Robert Capa, Gerda Taro, Agustí Centelles, Antoni Campañà, ¿no? que son algunos de los fotógrafos y fotógrafas más emblemáticos, ¿no? de este momento, cómo de repente todo eso pasa a un presente donde un espectáculo, estas batallas se convierten en un espectáculo de masas y puede ir toda la familia a disfrutarlas y a tomar fotografías con su móvil y a recrear todas estas imágenes que todos nos resuenan en la memoria, ¿no? y de repente crear un imaginario que se multiplica, ¿no? exponencialmente, pero siempre remitiéndonos a estas imágenes originales, ¿no? Entonces creo que esas tres cuestiones son fundamentales, ¿no? para pensar cómo se está haciendo estos ejercicios de memoria, porque se dice mucho hoy en día que estamos en un boom de la memoria, y es verdad, las librerías están llenas de libros sobre la Guerra Civil, se hacen muchísimas películas, ¿no? y hay muchísima producción cultural alrededor de la Guerra Civil, pero al mismo tiempo es paradójico que se habla también de una crisis de la memoria, ¿no? Todorov ya decía en 1995 decía que la memoria estaba en crisis, pero al mismo tiempo decía que cuando se trata de episodios trágicos, ¿no? es un deber ético el recordar, ¿no? Y para recordar, quizá lo mejor es precisamente generar estos extrañamientos, ¿no? crear estas narraciones no narrativas, ¿no? que nos confrontan de alguna forma con el pasado, con el presente y que nos obligan no simplemente a disfrutar, ¿no? de lo que estamos viendo como una especie de ficción, sino realmente a confrontarnos con lo que estamos viendo y hacerlo relevante para nosotros hoy, ¿no? que al final creo que es también un poco lo que hacen los tres trabajos, ¿no? que conforman este ciclo. Muchas gracias. Pues sí, básicamente así es. Bueno, pues yo creo que lo que podríamos hacer ahora es ver la proyección, ¿vale? Si queréis.
Y después, bueno, pues si queréis podemos como hacer alguna conversación, algún comentario. Si tenéis alguna cuestión ahora también la podemos abordar, pero quizá a lo mejor sea interesante como poner la proyección y verla, y ya después si queréis armamos una conversa. Bueno, si no tenéis alguna cuestión, ¿queréis? Luego pasamos. Bueno, pues quería presentar a Manuel Vargas, que está aquí, Martín, que está sentado aquí a la izquierda. Muchas gracias por venir. Nos faltaría Silvia Castillo Bolumar, que ha sido la diseñadora de toda la imagen del ciclo y también del folleto de mano, del programa de mano que podréis, bueno, pues que tenéis a vuestra mano y que podéis también mañana tener cuando entréis ahí, ¿no?, en el refugio. Y bueno, pues Manuel se ha encargado de todo lo que ha sido el montaje audiovisual de la pieza que vais a ver, así como de la creación del collage sonoro. Y bueno, pues si te apetece como contarnos algo, hacer una breve, contarnos tu experiencia, pues ya te lo agradecemos. Pues te cojo el órdago. A ver, realmente cuando trabajamos con tres autores tan unidos pero a la vez tan distantes, con lecturas bastante diferentes, lecturas artísticas de un conflicto armado, hay que afrontar un proyecto audiovisual desde la perspectiva del respeto al autor. Entonces, a la hora de trabajar, yo, por ejemplo, ya tenía un trabajo ya desarrollado durante 3 años con El laberinto mágico de Julián Barón, que de hecho es una pieza que ha mutado muchísimo durante este periodo de tiempo de trabajo. Diríamos que hay como 7 variantes diferentes, esta sería una variante nueva. Y claro, de pronto se presenta ante mí la posibilidad de trabajar con el trabajo de Cristian Robles y de Jesús Monterde, que son la prisa y la pausa. Jesús es más pausado, el trabajo de Jesús es más reflexivo, más pausado, más lento, pedía una proyección más lenta, más reflexiva, y sin embargo cuando trabajé con Cristian buscaba, como en los bueyes que van a aparecer en el vídeo de Cristian, esa inmediatez de llegar a la Plaza Mayor. La composición de las piezas, el orden de las piezas tiene un sentido, no están hechas al azar. Cristian, desde mi punto de vista, lo que hace es, como a través de la reconstrucción del pueblo, la pieza empieza con las fotos antiguas del bombardeo que se han podido rescatar, lo que hace es como una explosión de vida dentro de esa calle. Es como una explosión, una toma tierra, es como la vida sigue pese a todo, y es como una fiesta, como una explosión de color, de vivencias en una calle donde transcurre todo. Y me acuerdo cuando trabajaba con él me lo decía, necesito que sea rápida como el camino de los bueyes, quiero que sea como un estallido. Y ese es el punto donde... Perdón, un segundín. Es que quería más o menos también, aparte de eso, que sí, fuera lo más aproximado al tiempo que tardaron en caer las bombas. El tiempo que duró aquello. Entonces esos minutos que duró aquello, que fue muy poco, era lo que también quería agitar de alguna forma, que no te quedara una retención visual de la imagen, sino de la imagen tiempo. Claro, es como una explosión, es una explosión visual. ¿Qué sucede? Luego, para mí es como el inicio del camino, y de pronto con Jesús es como que entramos en el bosque y Jesús lo que hace es mimitarse. O sea, se une al bosque. Jesús lleva mucho tiempo hablando conmigo desde hace 3 años, contándome de cómo puedo grabar un árbol, cómo puedo grabar un río, cómo puedo hacer tal. Yo es que me paso 2 horas mirando un árbol y quiero grabar el sonido del árbol. Me acuerdo cuando Julio me pasó el material, me pasó también unos audios y me quedé fascinado porque él, con las poquitas instrucciones que yo le di, de pronto él, mejor que cualquier otra persona, había captado la esencia de un bosque solitario y de una persona que está escondida y que vuelve al pueblo,
o una persona que está horas escondido, y eso es lo que me transmitía esa conjunción entre audios y vídeo y fotos que me pasó Jesús. Además, la serie es una serie que como habéis podido escuchar por parte de Jesús, se nota como que ha habido mucha reflexión. Entonces había que tratar la pieza desde un punto muy cuidadoso, con lo cual prácticamente es Monter de puro y duro, porque no ha habido manipulación por mi parte. Y en la parte final es cuando de pronto sales del bosque de la guerra y te encuentras esa ensoñación donde la memoria histórica no se puede hablar de ella porque es tabú, porque no se pueden abrir cunetas, pero de pronto hay un montón de gente haciendo recreaciones históricas y, tal como dice Marta, simplemente fijándose en las imágenes históricas las imágenes que se reflejaron en fotografías. Entonces es un laberinto, por eso se llama laberinto mágico, porque es un laberinto de imágenes infinitas con un montón de subcapas, y es un collage sonoro que realmente lo que hace es adentrarte en la memoria histórica sin dejarte salir. Y poco más, simplemente invitaros a ver la proyección, y cualquier pregunta entre todos os complaceremos a responderla. Muchas gracias. Muchas gracias, Vargas. Y bueno, pues vamos a poner el audiovisual y os emplazamos a verlo también en el refugio, que creo que puede ser una experiencia bastante total. Así que nada, y bueno, muchas gracias a todas, a todos por venir. Sí, yo creo que lo mejor será ahora que bajemos abajo. Y bueno, ¿puedes bajar las luces, porfa, José?
han levantado en armas. Noticias de última hora. Noticias de última hora. Un grupo de militares se ha sublevado contra la República.
cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939. Tercera municipal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Ha terminado 1 de abril de 1939. Año de la victoria. El Generalísimo. Ganó una guerra civil e instauró una dictadura que fue evolucionando con los años hacia un régimen autoritario. Ese régimen que él fundó 38 años atrás va a intentar ahora, sin conseguirlo, sobrevivir a su ausencia. Franco acaba de morir. Su cadáver está aún expuesto en la capilla ardiente del Palacio Real. Pero el luto oficial se levanta aquel día por unas horas para que el sucesor de Franco sea proclamado rey de España una vez haya cumplido lo dispuesto en la ley de sucesión del régimen. Señor, juráis por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande. En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo del Reino, manifestamos a la nación española que queda proclamado Rey de España, don Juan Carlos de Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva España!
Ahora, ok. Bueno, muchas gracias por atender. ¿Tenéis queréis algún comentario? ¿Tenéis alguna cuestión, pregunta? Pues lo dejamos aquí si queréis. Muchísimas gracias. Y lo dicho, os emplazamos a partir de mañana en el refugio antiaéreo y seguir un poco ampliando esta experiencia. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a todas, a todos.